A finales de los años 80, en una tienda de Sears en Ohio, una familia americana media se acercó al escaparate de informática. Quería comprar un ordenador. No sabía que era un disco duro. No sabía que era dos. Solo sabía que el niño iba a tener uno en casa. La familia no compró un IBM. No compró un Commodore. No compró un Apple. Compró un Packard Bell. Eso es lo raro. Packard Bell no inventó nada. No fabricó los mejores chips. No diseñó el sistema operativo más elegante. La marca ni siquiera era suya, la compraron en 1986 a Teledyne por una fracción de lo que costaba montar una fábrica. Y sin embargo, a mediados de los años 90, Packard Bell era el mayor fabricante de ordenadores personales en Estados Unidos. Habían superado a Compaq. Habían superado a IBM. Lo habían hecho vendiendo cajas grises con monitor incluido en grandes superficies. La pregunta es ¿cómo? La respuesta empieza mucho antes, en 1980, en un contrato entre IBM y una empresa de software que IBM no conocía bien. Pero antes de llegar a esa historia, hay que contar la de los que sí intentaron ganar. Y la mejor forma de entender por qué fracasaron es empezar por donde sí ganaron, en los dormitorios de los niños europeos. A principios de los años 80, en Europa había un problema. Los ordenadores personales existían, pero costaban demasiado. Un Apple II valía $1.300. Un IBM PC valía $1.600. Ninguna familia europea de clase media iba a comprar uno para que el hijo aprendiera a programar. Y entonces, en Cambridge, un ingeniero inglés llamado Clive Sinclair decidió que el problema no era técnico. Era de precio. El 23 de abril de 1982, Sinclair Research lanzó el ZX Spectrum. Costaba 125 libras la versión de 16 kilobytes. 175 libras la de 48. Era el ordenador en color más barato del mercado. Y Sinclair ya tenía historia, en 1972 había creado el Sinclair Executive, el primer calculador de bolsillo fino del mundo. En 1980 había sacado el ZX80 a 99 libras con 95 peniques, primer ordenador personal del Reino Unido por debajo de las 100 libras. El Spectrum fue su golpe maestro. El Spectrum no era un aparato bonito. Tenía un teclado de goma que se rompía con mirarlo. La memoria se cargaba desde cassettes de audio. Pero hacía algo que ningún competidor hacía al mismo precio: tenía color, tenía sonido, y podía conectarse a un televisor. Para una generación entera de niños británicos, el Spectrum fue su primer ordenador. 5 millones de unidades vendidas en 10 años. 24.000 títulos de software. La industria del videojuego británica, que después llenaría el mundo de juegos y desarrolladores, empezó aquí. Con casetes y con BASIC. El Spectrum era brillante, pero tenía un problema. Clive Sinclair era un inventor, no un hombre de negocios. Su siguiente proyecto, el C5, un vehículo eléctrico a batería con forma de huevo, fue un fracaso comercial tan estrepitoso que obligó a Sinclair a vender la mayoría de sus empresas en 1986. Y aquí entra el segundo protagonista de la historia europea. Alan Sugar. Alan Sugar había fundado Amstrad en 1968, con 21 años. No venía de la informática. Venía de la electrónica de consumo. Empezó vendiendo radios y amplificadores para coches. Cuando el mercado de la electrónica básica se saturó, Sugar buscó otro sector. Aprendió de los errores del sector. Y entendió algo que Sinclair no: el consumidor medio no quería un kit. Quería un aparato que funcionara al sacarlo de la caja. En 1984, Amstrad lanzó el CPC 464. La jugada clave fue el empaquetado. El CPC venía con monitor y cassette integrados. El monitor era a la vez pantalla y fuente de alimentación. Conectabas el cassette, encendías el monitor, y ya estaba funcionando. Nada de cables sueltos, nada de soldar. Sugar le arrebató cuota de mercado a Sinclair con la misma fórmula que usan las marcas de lavadoras: paquete completo, precio cerrado, listo para usar. Y en 1986, cuando Sinclair tuvo que vender, Sugar le compró la marca Spectrum. A partir de ahí, Amstrad revendió Spectrums con su propio sello. Sugar había absorbido a su competidor. Clive Sinclair se fue a vender bicicletas plegables. Lo que viene después es la historia de un personaje completamente distinto. Un hombre que llegó a América con lo opuesto, sobrevivió a algo que no debería haber sobrevivido, y construyó dos de los imperios de hardware más importantes de la historia. Su nombre era Jack Tramiel. Jack Tramiel nació en 1928 en Polonia como Idek Tramiel. Era judío.
En 1939, cuando los nazis invadieron Polonia, su familia fue enviada al gueto de Lodz. Más tarde, a Auschwitz. Sobrevivió a la guerra con 17 años. Emigró a Estados Unidos en 1947. Se alistó en el ejército. Trabajó como contable. Y en 1958, junto con Manfred Kapp, fundó Commodore Business Machines en Canadá. Empezaron fabricando máquinas de escribir y calculadoras. Nada de ordenadores. Todavía. La jugada que lo cambió todo fue en 1976. Commodore compró MOS Technology. MOS era una pequeña empresa que fabricaba chips. Su producto estrella era el procesador 6502, un chip de 8 bits que costaba una fracción de lo que cobraba Intel por sus procesadores. Al comprar MOS, Tramiel consiguió algo que nadie más tenía: Commodore fabricaba sus propios chips. Piénsalo un momento. Mientras IBM compraba CPUs a Intel y subcontrataba el sistema operativo a Microsoft, Commodore tenía su propia fábrica. La estrategia se llama integración vertical. Y le dio a Tramiel una ventaja brutal en precio. En 1977 lanzó el Commodore PET. En 1980 el VIC-20, que fue el primer ordenador personal de la historia en superar el 1.000.000 de unidades vendidas. Y en enero de 1982, en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, presentó el Commodore 64. El C64 costaba $595. Pero en 1982 era la mitad que un Apple II y un tercio que un IBM PC. Y por ese precio dabas con un ordenador con 64 KB de RAM, gráficos en color, sprites, y un chip de sonido personalizado que ningún competidor al mismo precio podía igualar. El C64 fue un fenómeno. Está en el récord Guinness como el ordenador de escritorio más vendido de la historia. Las cifras bailan: 12,5 millones según los registros internos de Commodore, 17 millones según la estimación oficial de la propia empresa, hasta 30 según algunos nostálgicos. La cifra conservadora, 12,5 millones, ya lo convierte en el más vendido. La cifra alta, 17 millones, lo convierte en un caso único en la historia del hardware de consumo. Sam Tramiel, hijo de Jack, dijo en una entrevista de 1989 que Commodore llegó a fabricar 400.000 C64 al mes durante un par de años. 400.000 al mes. Para que se entienda la escala, eso son casi 5 millones al año. Un C64 por minuto, sin parar, durante todo el año. El C64 dominó el mercado americano de gama baja entre 1983 y 1986 con una cuota entre el 30 y el 40%. Superaba al IBM PC, al Apple II, y a los Atari de 8 bits. En el Reino Unido fue el segundo más vendido después del ZX Spectrum. En Japón no entró. En Francia tampoco. Pero en el resto del mundo fue imparable. Y entonces, en 1984, Tramiel hizo algo que todavía hoy cuesta entender. Dimitió. Renunció a la empresa que había fundado. La pelea interna con el presidente Irving Gould fue a más. Tramiel se fue. Se llevó a sus hijos Leonard y Sam, y a un puñado de ingenieros. Y en julio de 1984 compró los restos de Atari, Inc. a Warner Communications, tras la división de la empresa. Creó Atari Corporation. Jaime Miner diseñó los chips personalizados que hicieron grande al Atari 2600. Después diseñó la arquitectura del Atari 800. Y a finales de los 70 empezó a trabajar en algo que Atari no quería fabricar: un ordenador personal con gráficos y sonido de calidad profesional. Miner creía que el siguiente paso en informática personal no era velocidad de cálculo. Era multimedia. Vídeo. Música. Imágenes que se movieran. En 1982, Miner y un grupo de ingenieros fundaron Hi-Toro, que después se renombró Amiga Corporation. Tenían un prototipo llamado Lorraine. Una placa base con un Motorola 68000, gráficos de alta resolución, sonido de 4 canales, y un sistema operativo con multitarea preemptiva. Lo que hoy llamamos multitarea de verdad, no la falsa multitarea cooperativa del Mac o del Windows 3.1. Real Preemptive Multitasking. El proyecto era tan ambicioso que Atari, Commodore y Apple intentaron comprarlo. La pelea por Amiga Corporation es una de las más surrealistas de la historia de la informática. El 14 de agosto de 1984, Commodore International ganó la subasta. Pagó $27 millones. Pero Atari demandó a Amiga Corporation ese mismo mes, alegando que Hi-Toro había recibido $500.000 de Commodore mientras negociaba con Atari. The New York Times publicó la demanda el 21 de agosto de 1984. Al final, Commodore se quedó con el proyecto.
¿Y con Jaime Miner? El Amiga 1000 salió en julio de 1985, aunque los problemas de producción no lo dejaron disponible en cantidad hasta 1986. Por el precio de un Macintosh sin disco duro, tenías un ordenador con gráficos y sonidos superiores al del Mac, multitarea real, y un ratón. Los modelos más vendidos fueron el Amiga 500 y el Amiga 2000, ambos de 1987. El Amiga se hizo fuerte en lo que hoy llamaríamos producción audiovisual. El primer tracker de música se hizo en Amiga. Lightwave 3D nació en Amiga. El Video Toaster de 1990 hizo del Amiga una opción barata para producción de vídeo en pequeñas productoras americanas. Se calcula que Commodore vendió casi 5 millones de Amigas en toda su vida. Pero el Amiga nunca alcanzó el mercado masivo. Llegó tarde. Los problemas de producción de 1985 le dieron al Atari ST de Tramiel una ventaja de casi un año. Y cuando en 1987 llegó la VGA de 256 colores a los IBM PC compatibles, el argumento de gráficos superiores se diluyó. El Amiga tenía mejor hardware que el Macintosh y mejor software multimedia que el PC compatible. Pero la Commodore que lo fabricaba tenía peor gestión empresarial que las dos juntas. Commodore quebró el 29 de abril de 1994. Lo que quedaba de la marca fue vendido a la alemana SCOM, que también quebró. Después a VI Score. Después a Cloanto. El Amiga tiene hoy un culto devoto de seguidores, emuladores y conferencias anuales. Pero nunca fue lo que pudo haber sido. Y la razón por la que no lo fue no fue técnica. Fue contractual. Y aquí es donde la historia cambia de nivel. Volvemos a 1980. El 12 de agosto de 1981, IBM lanzó el IBM Personal Computer, modelo 5150. Costaba $1.600 en su configuración básica. Tenía un procesador Intel 8088, 16 KB de RAM ampliables a 256, y un sistema operativo que IBM no había desarrollado. IBM había subcontratado el sistema operativo a Microsoft. Esto era inusual. IBM era una empresa que solía construir todo ella misma. Pero el proyecto del PC iba con retraso, y el equipo de Boca Ratón, dirigido por William C. Lowe y Philip Donestrich, necesitaba un sistema operativo rápido. Así que IBM llamó a Microsoft. Primero negociaron los lenguajes BASIC, COBOL, Fortran y Pascal. Después llegó la pregunta sobre el sistema operativo. Bill Gates tenía la respuesta. Microsoft no tenía un sistema operativo. En diciembre de 1980, Microsoft había pagado $25.000 a Seattle Computer Products por una licencia no exclusiva de un sistema operativo llamado 86-2, o Q2 por Quick and Dirty Operating System. Lo había desarrollado un ingeniero de SCP llamado Tim Patterson en 6 semanas, basándose en CP/M. En el verano de 1981, Microsoft compró los derechos completos a SCP y lo renombró MS2. Luego se lo licenció a IBM como PC2. Hasta aquí, nada raro. Una subcontratación. Pero el contrato que Microsoft firmó con IBM en agosto de 1981 tenía una característica que cambió la historia. Permitía a Microsoft vender MS2 a otros fabricantes. IBM solo tenía derecho a PC2. IBM no era dueño del 2. Microsoft podía licenciarlo a quien quisiera. El contrato no era secreto. Ars Technica recoge una cita textual del mismo documento: "Nothing in this licensing agreement shall require Microsoft to identify its customer to Seattle Computer Products". IBM ni siquiera sabía a quién le estaba vendiendo Microsoft el 2. Brock, el abogado de IBM que revisó el contrato, dijo después: "Parecía extraño, pero lo aceptamos". Con los años, IBM intentó recuperar el control del 2. Microsoft no estaba dispuesto a venderlo barato. Para entonces ya era tarde. Por cada IBM PC vendido, Microsoft cobraba una licencia de 2. Pero por cada clon del IBM PC vendido, Microsoft también cobraba una licencia de 2. Y los clones llegaron. Rápido. En 1982, Columbia Data Products fue la primera empresa en clonar legalmente el IBM PC. Lo hizo replicando la BIOS mediante ingeniería inversa en una sala limpia. La técnica: un equipo describe el comportamiento del código sin verlo. Otro equipo lo reimplementa desde cero. Sin copyright que perseguir. Un año después, en 1983, Compaq sacó al mercado el Compaq Portable. Fundada en 1982 por Rod Canyon, Jim Harris y Bill Murto, 3ex de Texas Instruments, Compaq usó la misma técnica de sala limpia que Columbia. IBM los demandó. Compaq ganó. A partir de ahí,
el mercado de los clones se desbordó. Compaq se convirtió en el mayor proveedor de PCs de los años 90. Dell la superó en 1999 y otra vez en 2001. En 2002, Hewlett Packard compró Compaq por $25.000 millones. La marca Compaq se usó en PCs de gama baja de HP hasta 2013. Y mientras tanto, IBM había vendido su división de PCs a Lenovo en 2005. El ecosistema que había nacido de un contrato de 1981 acabó absorbiendo a la propia IBM. Y la única empresa que salió ganando en cada venta, fuera IBM o fuera Clon, fuera Compaq o fuera Dell, fue Microsoft. Por cada PC vendido en el mundo, Microsoft cobraba 2. No fabricaba hardware. No asumía riesgos de inventario. Solo cobraba la licencia. Lo que IBM había entendido mal era que en un mercado de hardware, el margen se lo queda a quien controla el sistema. Y el sistema no era el IBM PC. El sistema era el DOS. Ahora sí, podemos volver a donde empezó todo esto. A Sears en Ohio. A la familia que quería un ordenador y no sabía que era un disco duro. Packard Bell no inventó nada. No diseñó el mejor chip. No escribió el mejor sistema operativo. La marca ni siquiera era suya. En 1986, un grupo de inversores israeloamericanos compró los derechos de la marca Packard Bell a Teledyne, una empresa que tenía poco que ver con la informática. La fundaron en Los Ángeles. Y se propusieron algo que IBM, Apple y Commodore nunca quisieron hacer, vender PCs como si fueran electrodomésticos. La estrategia de Packard Bell era simple. Compraban componentes estándar. Ensamblaban PCs con carcasas grises. Les ponían un monitor a juego con la marca Packard Bell. Y los metían en grandes superficies, Sears, Circuit City, Best Buy. Al lado de las neveras y los microondas. La familia que entraba a comprar una lavadora veía el Packard Bell con su monitor, con su precio cerrado, con su teclado incluido, y compraba uno. Sin entender que era un config. SYS. Sin saber que era un 386. Sin necesidad. Para 1993, Packard Bell había abierto su sede europea en Wijchen, Países Bajos. Era ya el segundo mayor fabricante de PCs compatibles en Estados Unidos, solo por detrás de Compaq. En 1996, NEC, el gigante japonés, compró Packard Bell. En el momento de la compra, Packard Bell era el mayor fabricante de PCs en Estados Unidos, habiendo superado a Compaq. La marca se renombró Packard Bell NEC, después NEC Computers. NEC cerró las operaciones norteamericanas en 2000. La división europea siguió rentable. Lo que Packard Bell entendió, y lo que Commodore y Atari nunca entendieron, fue que la informática personal ya no era un producto para entusiastas. Era un electrodoméstico. Y los electrodomésticos no se venden en tiendas especializadas. Se venden en grandes superficies, con precio cerrado, con marca reconocible. Sin dependientes que te expliquen qué es un direccionamiento de memoria. Packard Bell ganó porque IBM, Commodore y Atari estaban peleando por una guerra que ya había terminado. La guerra de los PCs domésticos. La guerra por el mejor chip. La guerra por el sistema operativo más elegante. Mientras ellos peleaban, Packard Bell vendía cajas grises a familias que querían un ordenador para que el hijo hiciera los deberes. Y ganó. Y aquí la historia da un giro inesperado. Packard Bell, que había ganado en Estados Unidos, acabó siendo absorbida por NEC. Y NEC cerró en Norteamérica. Y lo que quedaba se vendió a un empresario chino-americano en 2006. Y en 2008, Acer, la taiwanesa, compró Packard Bell tras comprar Gateway. Hoy la marca sigue viva en Europa, en África y en Oriente Medio, vendiendo PCs de gama baja bajo el sello de Acer. La ironía final es que la marca que ganó la guerra de los PCs domésticos en los años 90 hoy no es dueña de sí misma. Pero eso es otra historia. La pregunta más interesante es por qué nadie lo vio venir. ¿Por qué IBM, con todo su músculo, perdió el control de su propio estándar? ¿Por qué Commodore, con el mejor hardware de 16 bits del mercado, acabó en quiebra? ¿Por qué Atari, contra miel a los mandos, no pudo plantar cara al estándar IBM PC? ¿Y por qué un inversor israeloamericano que compró una marca sin fábrica se convirtió, en 10 años, en el mayor vendedor de PCs de Estados Unidos? Hay 3 historias que hemos dejado en el aire, y que cada una daría para un vídeo entero. La primera es Jack Tramiel, el polaco que sobrevivió a Auschwitz, fabricó 400.000 C64 al mes, dimitió de su propia empresa, compró Atari tras la división, y construyó el Atari ST en 5 meses. La segunda es Alan Sugar, el británico que con 21 años fundó Amstrad en su apartamento, le arrebató el mercado a Clive Sinclair con el truco del paquete completo, y acabó presentando The Apprentice en la BBC.
La tercera es la cláusula que permitió a Microsoft vender MS-2 a quien quisiera, el contrato más caro de la historia de la informática, que convirtió a Microsoft en un monopolio de facto sin fabricar una sola pieza de hardware. Si quieres que alguna de esas tres historias tenga su propio vídeo, déjalo en comentarios. Dime cuál. Suscríbete si quieres más historias como esta, dale al like, nos ayuda a crecer. Y nos vemos en el próximo vídeo.